Bienvenidos y bienvenidas a Rant, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña Jorge Cantón. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Pues muy buenas. Hoy venimos a hablar de producción, Jorge. Sí, ya hemos tenido un productor, José Raúl, pero es genial que intentemos eso, intentar ver gente de diferentes roles, ¿no? Se aprende mucho. Hoy debo decir también que es un antiguo compañero mío. Sí, hoy hay colegueo. Así que hay colegueo y bueno, y me adelanto y pido disculpas porque tengo un catarrazo, como los oyentes notarán en mi voz. Así que si estoy un poco más ausente de lo normal, pues que sepáis que estoy por ahí con mis toses. Claro que sí. Bueno, no te preocupes, intentaremos salir para adelante. Pues nada, vamos a ello, a ver qué tal sale. Venga, genial, vamos allá. Hoy está con nosotros Alejandro Moreno, actual productor de videojuegos en Genera Games. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estamos? Muy bien, tranquilo. ¿Y esos nervios qué tal? Bien, no, poco nervio. Como familia. En familia, la verdad que sí, que nos conocemos desde hace unos añitos. Sí. Y bueno, pues hoy estamos aquí de compadreo, ¿no? Como claro, eso vosotros, yo no os conozco tanto. Sobre todo a Ale. Para eso estamos. Así que a Ale nos conoceremos hoy, claro que sí. Claro que sí. Pues bueno. Venga, te dejo a ti hacer los honores, ya que tú no lo conoces tanto. Venga, genial. Así cuesta un poquito menos. Vale, pues nosotros siempre hacemos una pregunta a los invitados que creemos que refleja un poco su perfil de jugador, creemos que refleja un poco a lo que le gusta y qué cosas respecto a los videojuegos, ¿no? Qué cosas suele hacer él en su vida privada, aparte de lo que hagas profesionalmente, ¿no? La pregunta suele ser ¿cuál es el último juego al que has jugado y has terminado? Sí, se puede decir que has terminado, ¿no? Hay juegos online que sabemos que son complicados, pero el último así que te ha picado mucho e incluso te ha gustado tanto que te lo has acabado, ¿no? El último juego que he terminado, Hollow Knight, para Switch. Buenísimo. Porque no soy usuario de Steam, soy más usuario de Switch, más usuario casual. Y el último Hollow Knight salió hace poco para Switch y la verdad que fue genial. ¿Eres de juegos difíciles generalmente o es que te lo traía? No. La verdad que no, pero me gustó mucho la estética, me gustó mucho la temática, me encantó. Mira que al principio la estética parece hiper simple, pero poco a poco te va enganchando y se va complicando. Y mira que no soy un usuario muy de skill, no soy un usuario muy hardcore, pero me gusta mucho la temática, me gusta mucho. Sí, de hecho ahora sale un DLC muy tocho, ¿no? Está anunciando bastante. Que, pues mira, tienes ahí una continuación, ¿no? Para darle, ¿vale? Eso de mi lista de pendientes de 2018 y ahí seguirá acumulándose. Y claro, aquí la pregunta, ¿no? Porque normalmente tus trabajos anteriores has estado más ligado a lo que es el mundo de juegos mobile. Sin embargo, aquí comentas que el juego así último que más te ha molado es de consola, es de Switch. Sí. La has jugado en Switch, vamos, lo puedes jugar en PC también, pero que la has jugado en Switch. Entonces, ¿normalmente juegas a más juegos de consola PC o más juegos de móvil? Sí, creo que eso ha ido evolucionando también mucho con el mercado también, ¿no? El tema de los móviles, del App Store y demás. Pero sí es verdad que al principio obviamente jugaba muchísimo soy de Super Nintendo, bueno, de Master System, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Consola. Sí, consola saco mucho. Y poco a poco con la revolución del App Store derivé mucho a juegos del App Store. Pero es cierto que supongo que por temas de jugar tanto por trabajo, que juego muchísimo por investigar juegos, por conocer qué hace la competencia, por diseño, por arte, por investigar, creo que me voy cansando poco a poco y estoy volviendo de nuevo a consola. Siempre como me nutre, tanto tengo la Play 4 como tengo la Switch, me nutre mucho esa manera distinta de pensar, de jugar, de afrontar las mecánicas de un juego de consola, porque creo que es un soplo de aire fresco, no es tanto estoy jugando y estoy analizando, que es lo que me pasa mucho con juegos de formación profesional, ¿no? Sí, justo te lo iba a preguntar si te ocurría eso, ya has contestado que sí, que ocurre. Y es que a mí me pasa lo que me pasa personalmente, en los juegos móviles sobre todo, quizás por deformación profesional, es que juegas y al minuto 5 has detectado ya como una serie de patrones que eres casi capaz de imaginarte el 80% a lo mejor del juego, ¿sabes? Y te crea dentro como una sensación de decir, bueno, pues me voy a jugar a otra cosa porque ya creo que con el tutorial y 2 misiones... No te sorprende, ¿eh? Ya creo que tengo que echar 120 horas o pagar X dinero pues para seguir avanzando, o sea, ya me entero cómo vaya otra cosa. Sí, y eso parte yo creo que de falta de la innovación que tienen los juegos del App Store, ¿no? Al menos los que triunfan, ¿no? Claro, el top de grossi y todo de ingreso.
al final lo que dice Adri, te juegas 10 minutos y dices, venga, sé que dentro de un día lo que me va a decir, dentro de 3 es lo que me va a decir. Y todos hacemos lo mismo, que uno de los gran fallos del App Store. Y me quitan las ganas completamente. O sea, al final juego bastante poco a móvil, últimamente me está pasando. Bueno, lo bueno es que con 5 o 10 minutos puedes tener un primer vistazo. Ya si hace un juego parecido, pues sí que lo analizas más a fondo, por supuesto, pero... Y también es cierto que entonces no te gustará la idea de que hay muchos juegos, ¿no? Hay muchos modelos de negocio que se están portando a consolas, como por ejemplo Free to Play. Ahora hay muchos juegos como Fortnite, ¿no? Están haciendo que modelos de negocio que estaban en mobile, ¿no? Se están portando a consolas. Eso supongo que no te molará tanto porque va a empezar a lo mejor a repetirse esa forma de... Sí, creo que probablemente pase. O sea, tanto Fortnite como Apex Legends, ¿no? También free to play. Y va pasando. Y llega un momento en que el usuario ya no valora tanto su tiempo. Que es curioso que al final tú cuando estás jugando un juego free to play, tú estás invirtiendo tu tiempo. Pero cuando estás jugando, cuando pagas tus 60 euros o pagas el dinero que pagues, nos parece como más, de golpe, como que un compromiso más grande con el juego. Entonces creo que sí, que el modelo free to play se derivará a consolas, poco a poco lo está haciendo y ya lo hará completamente y pasará. Incluso hay casos en los que tienes un juego de pago en el que encima está repleto de mecánica free to play. En el caso, por ejemplo, del FIFA, con el tema de los cromos, que tiene un nombre que ahora mismo no... Ultimate Team. El Ultimate Team, ¿no? Sí. Y que la gente es enferma, se gasta muchísimo dinero y que encima has pagado 60 pavos por los juegos y las compras de salida, claro. Entonces, sí, a mí eso me parece un poco abusivo, la verdad. Al final, como funcionan tan bien las mecánicas del free to play y tiran tanto de la psicología, las metes ahí y en juegos grandes funcionan. O sea, Sí. pero bueno, eso ya sea como un debate filosófico que, mira, quizás nos podemos inventar un episodio. Sí, me parece guay. Bueno, vale, pues vamos a retroceder al pasado. Nos vamos a la máquina del tiempo y nos vamos a 2012. Vaya. CEO de Talking Toys. Bueno. Sí, ahora actualmente estoy en Genera Games y en aquella época también pertenecía a Genera Games. Antiguamente era Genera Interactive, se dedicaba más al mundo de aplicaciones. De hecho, hicimos la aplicación del Real Madrid, me acuerdo que fue la primera que hice oficial. Después aplicación de MotoGP, de la Fórmula 1, de la Liga también hicimos varias aplicaciones. Y en algún momento la empresa se empezó a derivar como en distintas subempresas. Una era Playtales, que no sé si os acordáis, pero era una yo lo recuerdo. Que era para cuentos infantiles, ¿no? Cuentos infantiles, Playtales. También salió su parte de juego, que de ahí viene Adri, que era Bravo Games. Y la parte, varios compañeros nos dedicamos a la parte de aplicaciones parlanchinas, por así decirlo. Que no sé si acordáis de Talking Tom, de los gatos que tú le hablas, que se hizo muy viral por el tema de mandar vídeos y demás por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp en aquella época menos, pero sí se me hacía mucho viral los vídeos eso. Pues nosotros cogimos ese mini nicho de mercado y empezamos a desarrollar aplicaciones como Talking Pocoyo, Talking Pato, que la cara era muy divertida. Talking Garfield también, con la marca de Garfield. Talking Gummy Bear, sacamos un poco la máquina de churro que se dice, ¿no? Y empezamos a encontrar bastantes ingresos. A día de hoy son aplicaciones que siguen dando muchos ingresos. Y una pregunta, tú estabas como desarrollador entonces en aquella época en Genera, entonces sería una de las primeras sitios relacionados más con este mundo en el que empezabas a trabajar, ¿o hay empresas anteriores en las que ya has trabajado ya en este tipo de aplicaciones? No, yo salí de la facultad y sin haber terminado el proyecto empecé a trabajar en Viavansi, en una empresa que está en Tomares, de estas consultoras hacia la Junta, y vi que no era mi mundo. Después de 6 meses vi que no era mi mundo y yo mi proyecto de fin de carrera lo empecé a hacer fue a empezar una aplicación para iPhone, que fue la época en el que Sebici empezó el servicio en Sevilla, el tema de la bicicleta. Y yo hice mi proyecto, lo hice en el SI también. Y fue una aplicación para iPhone, la recién estrenada Play Store. Era de pago la aplicación, incluso no existía el modelo free to play. Y tú podías en un mapa ver tu posición, ver dónde estaban las estaciones de bicicleta más cercanas, cuántas bicicletas tenía. Y la verdad que fue bastante exitosa para el mercado que había, ¿no? Exitosa, no me dio un duro para una cerveza y poco más, pero sí tuvo bastante repercusión social. Y compañeros de la facultad me recomendaron empezar en Genera, que era una empresa que quería meterse en ese mundo. Entonces fue en Sevilla la única que se dedicaba a eso. ¿Y entonces empiezas ahí como programador o directamente...?
Empiezo como programador, con, eso, Ajá. con la aplicación de OGTC, de nativo de iPhone para aquella época. Y poco a poco pues fui cogiendo más relevancia en la empresa y en el departamento. Y Josemi, nuestro jefe, pues creó esa subempresa dentro de Genera, que era Talking Toys. Y como casi que había que nombrar a alguien, pues me cogió a mí. Pero lo mismo desarrollaba que gestionaba el equipo, que podía hacerlo, que hacía lo que podía, básicamente. Es decir, que eras un SEO, pero realmente no tenías tantas labores, ¿no? Por así decirlo. No. Entonces, de SEO, entonces sí podías programar y podías hacer este tipo de cosas. Y bueno, ¿y a ti te gustaba ese rol? Es decir, porque claro, no tiene nada que ver, ¿no? El rol de programador con el de un SEO que tiene que ejecutar, por así decirlo, todas las operaciones, todas las cosas que le exigen, ¿no? Le obligan. En este caso, el inversor principal que sería Genera. Sí. Bueno, en aquella época el título de CEO era más representativo, simbólico, no era representativo de lo que realmente hacía día a día. Ajá. Y no hacía labores de gestión del equipo, de contrataciones, de situar las prioridades o marcar las prioridades, pero no eran claras las labores de CEO, o sea, era más desarrollador que CEO. Con el tiempo sí es verdad que me he movido más a la producción o a cualquier ámbito relacionado más a la gestión de equipo. He hecho mucho de menos, la programación la he hecho muchísimo de menos, pero el impacto que puedes tener como productor es mucho más grande. Entonces eso creo que es lo que al final me llena, ¿no? Y le echo de menos el día a día del programador, lo he hecho mucho de menos. Pues eso es súper interesante, ¿no? Porque hablamos muchas veces que en el mundo de los videojuegos, ¿no? Hacen falta roles de todo tipo, ¿no? Es decir, los juegos son algo multidisciplinar, participa gente de programación, evidentemente, lo primero que se te viene a la cabeza muchas veces, pero de arte, de diseño, de sonido, y claro, hacen falta productores, hacen falta gente de marketing, hacen falta tantas patas que son necesarias para que el proyecto triunfe. Muchas veces puedes tener un proyecto, ¿no? que desde el punto de vista de la programación o del arte son muy buenos, pero sin la pata de haberlo llevado a cabo en un tiempo que sea razonable lo que es la inversión y por lo tanto haga rentable aquello, pues, y que luego no te ahogue un publisher o que no te ahogue un buen acuerdo. Es decir, que el rol ese, por así decirlo, a mí me parece también que es importante. No es tan normal encontrar gente que, como dices tú, se quiera, ¿no?, convertir de programador a productor, ¿no? Sí, es cierto. Y es verdad que este rol muchas veces está distribuido, ¿no? Entre ciertas... Lo hablábamos antes con Adri, con parte del equipo. Que es cierto que al final los roles que hacen falta para hacer un videojuego están claros, son los que son. O sea, te falta lo que tú estabas diciendo, incluso alguna más, de QA y demás. Pero es verdad que esas responsabilidades, ¿no? Son responsabilidades final, la puede distribuir entre varias personas. De hecho, conocí a la productora de Cuphead, el juego del año pasado, la conocí el año pasado. Y ella es productora, pero también es líder de arte. O sea, tocaba y también hacía arte a la vez que era líder de arte, a la vez que daba feedback, ella ejecutaba el arte. Ajá. Entonces, al final es distribuido, pero es cierto que alguien tiene que asumir ese rol de saber a dónde va y gestionar el equipo y saber cuáles son los siguientes pasos, no tanto en fecha. Yo soy muy poco obsesivo con la fecha, yo soy más de qué quiero hacer lo siguiente, o sea, y más por bloque, más que por tal día voy a tener la build, tal día sale la tienda. Ese compromiso no va mucho conmigo. Pero bueno, sí, creo que hace falta ese rol en alguien. Y en ese aspecto yo quería preguntar, como tú dices, ahora eres productor, te has dedicado no siempre a ser productor, antes eras programador. ¿Crees que los productores, otros que has conocido a lo largo de tu carrera, venían también del ámbito de la programación? Has dicho que no, que hay una, por ejemplo, que venía de arte, que venía de otras cosas. ¿Qué serían los conceptos o las características que tiene que tener alguien para poder ser productor? Hombre, es cierto que no todo el mundo viene de programador. De hecho, allí en mi antigua empresa conocí gente que venía a lo mejor más enfocado al business o más enfocado al claro, que parece más obvio, ¿no?, que vengan de ese ámbito. Sí, pero lo bueno, al ser productor que tienes un fondo técnico, un background técnico, te ayuda mucho a la hora de preestimar, por así decirlo, claro, el saber cómo difícil es una idea, ¿no? Claro, entender la estimación, claro, incluso que te dan los desarrolladores, ¿no? Claro. No, o incluso cuando hablas con un diseñador, con un game designer, y te habla de una idea impresionantemente chula y que cree que va a tener mucho impacto, pues tú más o menos eres capaz de entender la dificultad técnica que tiene eso. No hace falta que llames a un técnico para que te lo evalúe. Entonces, eso sí tiene su parte buena,
pero y al final cada uno es débil y se enfoca. Por ejemplo, yo soy un productor que siempre me enfoco algo a la parte técnica. A ver, si eres de arte, pues le pondrás más peso a la parte de arte, pero lo importante es que sepa. Para mí lo importante es que lo clave que tiene que tener un productor es que sea un líder, pero un líder desde el punto de vista de servir a la gente. O sea, no un líder de yo mando y aquí se dice lo que yo hago y lo dije ayer y lo voy a mantener y tú haces esto. O sea, eso para mí es completamente de la vieja escuela y creo que no funciona. Y yo soy muy líder de apoyar al equipo. O sea, intentar facilitar, intentar ayudarle que cualquier aspereza que haya en la producción, de que la producción no sea correcta o que el ritmo no sea correcto, intentar ver qué les falta y sobre todo ayudarlo. O sea, tú no tienes que ser más que una persona que ayude, no una persona que diga qué tienes que hacer. O sea, Claro. para mí eso es clave. Mucha empatía al final. Claro, lo que pasa es que ahí hay un equilibrio, una balanza un poco complicada, porque como dices, es cierto, ¿no? La idea es que muchas veces con productores que hablas, ¿no? Que tienen relevancia, te dicen que, claro, su trabajo consiste en hacer que los demás puedan trabajar, Sí. ¿vale? Lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces el productor es el que conoce o el que está más pendiente normalmente de fechas, el que está más pendiente de compromisos. Entonces depende también la empresa donde trabajes, la libertad que te dé en ese aspecto. En general, después de Talking Toys, ¿estuviste trabajando en otros proyectos ya cuando Genera se convirtió a empresa de juegos? Sí, ya cuando Genera se creyó mucho más el área de juego como área de negocio, empezamos a desarrollar juegos, no me acuerdo si en este orden, pero sí empezamos a desarrollar juegos de Head Soccer, que era un juego de 1 contra 1 lateral. Hicimos uno basado con la liga, con los personajes reales de la liga, que tuvo su éxito relativo. Hicimos una aplicación, esta era premium, en este caso era de Scooby-Doo. Ajá. Y la verdad que estuve colaborando así en bastantes juegos que hacíamos. Y ¿En eso tenías el rol de productor? tenía el rol de productor. Uh-huh. Sí, antiguamente en Genera se le llamaba jefe de equipo porque era como el líder del equipo, pero sí hacía las funciones de producción con bastante poco conocimiento porque en aquella época no había aprendido de nadie ni cómo, ni la verdad que estamos aprendiendo en Genera, estamos aprendiendo a hacer juegos. En aquella época ahora somos mucho más profesionales. Pero sí intentaba llevar las labores de qué vamos a meter para la siguiente build, cuáles son, no la fecha, pero sí a qué nos vamos a dedicar nuestro tiempo y sobre todo intentar enfocar el equipo de buena mente como podía hacerlo, como intentaba. Bueno, Alex, entonces, ¿qué proyectos de los que estás contando, ¿no? que en general has estado participando, qué nos puedes contar de ellos? ¿Cuáles han sido los proyectos más interesantes o los que más has aprendido como productor en general? Los que te han enriquecido más. Quizá uno que no he nombrado y que fue el momento clave en el que yo sentía que tenía que haber un cambio en mi vida profesional, sobre todo, era empezamos a hacer un juego de un más 3, por así decirlo, un Candy, de mecánica Candy con Star Wars. Ah. Vino la Licencia, ¿no? La licencia desde Disney, por los contactos que teníamos en Disney, de hacer esta colaboración. Y la verdad que sobre el papel, tú decías, yo que soy fan de Star Wars, supongo que mucha gente, Sí, casi claro. todo el mundo, muy fan de Star Wars, decía, es el juego de mi vida, es el desarrollo de mi vida, aquí quiero aprender, quiero hacer lo mejor posible, este juego va a ser un éxito, todo el mundo lo veía como un éxito, pero yo notaba como hay algo que no me convencía. Constantemente, siempre... ¿Tú fuiste productor entonces en ese proyecto? Sí, ¿no? sí, empecé como productor. En una fase bastante temprana del juego, ya fue cuando me marché. Y ya lo cogió Antonio Gordillo, un compañero nuestro. Pero sí es verdad que siempre que afrontaba cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de planificación, cualquier tipo de incluso conversaciones, empezamos a hacer prototipos con el juego y lucía espectacular. Pero siempre yo veía el juego y había algo dentro de mí que me decía, no, le pasa algo. Le pasa algo, claro, era que yo sentía perfectamente como que la audiencia a la que iba a ser juego, esa temática, no encajaba con esa mecánica. La de más 3. La de más 3. Y efectivamente fue lo que al final pasó con ese juego, cuando ya se lanzó, yo no estaba en Genera, pero cuando se lanzó. Y también es cierto que el problema de la escalabilidad, ¿sabes? Muchas veces planteas un juego y dices, si este nivel 1 es increíble, pero ¿cuántos niveles 1 así puedes hacer? ¿Cuánta calidad? ¿Cuántos juegos niveles hasta el nivel de calidad puedes hacer? Y siempre que lo planteamos, a mí esas dos preguntas me rebotaban en la mente constantemente. Y no me sentía cómodo con el proyecto, para nada me sentía cómodo. Y una pregunta te iba a hacer, porque claro, comentas que has aprendido a ser productor
siendo productor. La pregunta es si en ese punto en algún momento tú te planteabas el hecho de decir, pues voy a estudiar un máster, voy a formarme en algún curso, voy a hacer un curso online, voy a hacer algo para aprender un poco más de cómo ser productor. No, la verdad que entre nosotros sí, entre los jefes de equipo productores que estábamos en aquella época, sí compartíamos muchos libros, compartíamos muchos cursos, charlas de distintas conferencias, pero un máster de producción, a día de hoy puede que sí lo haya. Y de hecho estamos buscando colaboraciones con algún máster en Sevilla, incluso de videojuegos, que enfocan también parte de producción. Pero en aquella época, como no fuera de España, dentro de España seguro que no, y fuera de España no conocía ningún curso que lo planteara. Jorge, es que yo creo que precisamente producción o ser productor es de esas profesiones que es muy complicado llegar a ser, porque normalmente no es una formación per se. De hecho, podría pasar que aunque salgas de un curso de producción, te van a exigir en cuántos juegos has estado tú trabajando y cuántos juegos has producido. Es como esa profesión un poco de pescadilla que se muerde la cola. Sí. Entonces yo creo que es un rol que suele surgir casi siempre de manera interna. Es una empresa en la que vas ascendiendo, te vas sintiendo cómodo con esa posición, cada vez tomas más responsabilidad y al final llega un punto en el que muchas veces normalmente suele venir de la parte técnica, que uno dice, a ver, me tengo que despegar de las cosas que estoy haciendo y tengo que tener la cabeza en planificación, en cómo está mi equipo, cómo van los tiempos, presupuesto, marketing, mil cosas, porque creo que si lo hago va a funcionar mejor. Como que es uno, ¿no? El que toma esa responsabilidad y dice, venga, me meto de lleno. Sí, como que el rol te llama a ti, no tú sí, es algo así. Pero sí es cierto que, y parte de lo que dices tú, que además de que tenga que tener las habilidades claras, es cierto que hay parte de formación como en todo rol y en todo ámbito de cualquier industria, pero también hace falta mucho que además que alguien te diga, me lo estás haciendo bien, te dé cualquier comentario, cualquier feedback y lo hagas correctamente, sino que haya hueco en tu empresa. O sea, que haya esa necesidad en tu empresa en ese momento, tú estés preparado y asumas la responsabilidad. Es complicado entrar en el rol de producción. Si no hay una oportunidad milagrosa así que desaparezca, es bastante complicado. Hombre, sí es cierto que hay más, en la empresa normalmente hay más desarrolladores, artistas, más que productores, ¿no? Esto es como en una orquesta musical, ¿no? En la que es más fácil entrar de violinista que de pianista, ¿no? Porque pianista solo hay uno. Pues, Alex, supongo que piensas que para ser productor de videojuegos tienes que entender de videojuegos, ¿no? ¿O crees que se puede ser un productor de videojuegos sin tener ni papa? Por supuesto. Pues para mí es esencial. Y no solo que entiendas, sino que te guste, que sea tu pasión, que la hayas sentido desde hace muchos años. Que alguien te comente un juego de la industria y ya sea porque no juegas tanto a móviles como me pasa a mí ahora que lo intento pero me desconecto mucho, pero al menos que en alguna plataforma juegues y que lo entiendas y que entiendas, sobre todo hace falta mucho de que es parte del, para mí un amigo siempre me explica, siempre hemos debatido sobre este tema, dice que el productor al final es el que no sabe programar, no sabe hacer nada de arte, no sabe diseñar ninguna feature, pero sabe un poco de todo. Y al final es como el director de aquella orquesta. O sea, el director de orquesta es cierto que no le dice al pianista exactamente cómo lo tiene que hacer, pero sí es capaz desde el nivel de un usuario, ¿no? O de un oyente de esa orquesta, es capaz de decirle, aquí no me suena bien, aquí tendrías que ser de otra forma. Entonces, esa sensibilidad que tienes que tener en las tres áreas o en las distintas áreas que tenga un juego, tienes que tenerla. Y solo puedes tenerla si te gusta el juego y si has estado ahí participando y sufriendo por un juego. Pero entonces, según este razonamiento que comentas, ¿puedes ser productor de un tipo de juego que no te guste? Para mí no. Para mí no puede ser el vendedor de una tienda de jamones si no te gusta el jamón. Te va a venir un cliente y no vas a ser capaz de recomendarle uno. Y para mí el productor tiene que ser el mayor defensor del juego, el mayor creyente del juego. Tiene que ser el mayor crítico y en algún momento si el proyecto no va en buen rumbo, pararlo. Entonces, si no te gusta sería clave que tuvieras experiencia en ese rol, porque claro, como decía Adri, si nunca has tenido experiencia en ese juego, nunca podrás participar en un juego de ese tipo. Pero ese género al menos que lo ames y que te guste y que entiendas las distintas motivaciones que tiene un usuario para jugar a ese juego. Yo creo que aunque no te guste de primera, a lo mejor te viene un proyecto y decides dar un paso adelante y tomar más responsabilidad, puedes llegar a hacer que te guste, puedes llegar a amarlo. Porque cuando empiezas a analizar algo, a entenderlo, a intentar ponerte en el lugar de los usuarios, empiezas a ver los distintos puntos de vista,
Y entonces cuando te vas enamorando poco a poco de tu trabajo y del producto hasta que llega un punto que lo sientes y te lo crees, ¿no? Sí, sí. Yo una presentación que le tenía que hacer a Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, me acuerdo que iba a presentarle el juego en el que estaba trabajando en ese momento y me acuerdo que era un juego el que amaba y me apasionaba y un compañero me decía, Ale, es tu bebé, créetelo, cuando lo presente, bueno, lo típico, unos nervios, ¿no? Preparando la presentación y demás, me lo decía siempre, me dice, Ale, créetelo, o sea, es tu juego, es tu vida, créetelo. Y en ese sentido creo que lo que tú dices, el producto tiene que creerse el juego y amarlo, si no, probablemente no deje el 100%, probablemente el feedback que le tienes que dar a las distintas áreas o a los distintos líderes no sea el correcto. Ni el equipo lo sienta, ¿no? De alguna manera. El equipo clarísimamente lo va a sentir. Y el equipo no va a tirar. O sea, yo he trabajado en proyectos en el que el equipo no se creía el juego y he trabajado en proyectos en el que el equipo se creía el juego y éramos, en el equipo en el que el juego se lo creían, éramos 15 personas. Pues rendíamos más que otro juego de 40 o 50 personas. Porque el equipo rendía y se lo creía porque el producto se lo creía. Y tiraba para adelante. Eso es esencial. Y bueno, aquí igual lo hemos pasado un poco por alto porque ya en otros episodios también hemos traído a un productor, ¿te acuerdas? Cuando traímos a José, Raúl. ¿Cuál, desde tu punto de vista, cuál serían las responsabilidades o las tareas que tiene un productor? Siempre se dice que son tres áreas y está el área de proceso, de gente y de producto. O sea, para mí, cada día el producto tiene que estar pendiente de esas tres áreas. El equipo, si el equipo está motivado, si el equipo va bien, si al equipo se le da feedback correcto, si el equipo se cree lo que está haciendo. La parte de proceso, cualquier plan de proceso, plan de producción o cualquier proceso que tú vayas llevando, que el proceso se cumpla y que vaya un poco progresando y que no haya... Si hace falta contratar a un artista 2D, si hace falta hacer una retro porque el equipo siente que está quemado, si hace falta hacer cualquier tipo de tool, ¿no? De herramienta que haya en Agile, cuida del proceso y sobre todo mirar mucho el producto, que el producto se vaya construyendo y se vaya embrionando, se vaya creando como el equipo siente y el equipo quiere y tú quieres. Y para mí tiene que ser las tres áreas, las tres responsabilidades del productor, las tres claras. Vale, ¿en qué producto pudiste trabajar en King? Cuando entré en King, empecé en Babel 2, Babel Witch 2 Saga. El Babel Witch 2 Saga en esa época tenía como un rol así como de plataforma, ¿no? Para lo nuevo, para introducirlo en la empresa. Y el juego ya estaba en la tienda y era un juego de mantenimiento, es decir, tenía su cadencia de niveles, cadencia de episodios, sus nuevas áreas en las que trabajar y demás, pero era un juego, la verdad, que bastante interesante. Y a mí ya ahí fue el primer golpe del impacto en ingresos, en gente, en impacto. Porque claro, yo ahí también tengo una pregunta, incluso previa, que sería ¿cómo es? Porque igual no hemos saltado algunos pasos. Era el hecho de que comentábamos que estabas haciendo Star Wars en general, sí, y de repente te surge una oportunidad de trabajar en King. Sí. ¿Y cómo es una entrevista de un productor? Cuéntanos un poco sobre eso. Interesante. Sí, todo esto vino de una charla a la que fui en Madrid, en la que enfrentaban en una mesa redonda entre gente de King España con gente de Genera, por el punto de vista dentro de España de una empresa pequeña y una empresa grande. Era curioso, la charla era divertido ver cómo todo tenía dos puntos de vista, ¿no? Yo creo mi motor lo hago desde cero porque necesito tener la propiedad y nosotros hacemos en Unity porque somos empresa pequeña. Y demás. King era más de crear su propio motor para cualquier juego, incluso creo que ellos creaban un motor para cada juego o algo así. No. Específico, era como tenían cores comunes, pero algo específico para cada juego. Sí, después crean como, es cierto que el core, si el básico, el motor gráfico, por así decirlo, pero después se hacía un motor lógico, si es para un Babel Shooter, ¿no? Para un Babel 3, por ejemplo, pues sí se hacía un motor para eso. Si era para un Candy, se hace un motor de lógica, por así decirlo. Entonces ahí debatíais, ¿no? ¿Qué era mejor? Si utilizar herramientas generalistas o utilizar unas herramientas específicas. Pues la verdad que la mesa ronda esa fue bastante interesante y conocí al líder de King Barcelona, Manel Sort, y la verdad que la conversación fue bastante distendida, fue divertida y la verdad que fue bastante interesante. Y al tiempo me contactó y me dijo, tío, me hace falta alguien en King Barcelona, ¿qué tal si te viene? Me empezó a embaucar, ¿no? Como muchas veces pasa en este tipo de empresas, con este tipo de empresas grandes.
Y nació la oportunidad. Entonces empezó la ristra de entrevistas. Ajá. En King el proceso es bastante exigente. Y además de ser en inglés, que eso es indispensable. En alguna época no lo fue, pero ahora hoy día sí lo es. Tienes que hablar inglés de manera fluida. Fueron 7 entrevistas en concreto. Y la verdad, como era un puesto de productor, pues era un puesto alto, por así decirlo, en el rango, la gente que te entrevistaba era desde el CEO de la empresa, que es Ricardo Zacconi, hasta Sebastián Naxon, que es el CDO, el jefe de diseño y creador del Candy Crush, de diseño líder del Candy Crush. Entonces, la verdad que las preguntas eran bastante... Eran de todo, eran preguntas desde nivel de estrategia, en plan, ¿qué juego sería el siguiente que harías? Niveles así que es una pregunta bastante trampa, ¿no? Porque no tienes que decir, pues yo lo que quiero hacer es un Mario Kart. Ese es el juego que tú quieres hacer. Claro. Pero ¿qué juego harías? Es una pregunta distinta. ¿Qué juego harías estando en King? Estando en King y Claro. que dé dinero. O sea, entonces, ¿cómo lo analizarías el mercado? Entonces, una pregunta bastante trampa. Y la verdad que fue una semana muy intensa. O sea, la recuerdo muy intensa. También la recuerdo divertida. Porque eran conversaciones de 1 hora o 3/4 de hora durante toda una tarde. Me acuerdo que yo me encerraba en un cuarto y me traían la comida, abrían la puerta y me traían la comida en plan bocata. Faltaba meterte la comida en la boca. Sí, casi. Pero sí, fue bastante satisfactorio, sí. Al final de las 7 entrevistas, pues me comunicaron la oferta, me comunicaron que si me quería venir a Barcelona, si me quería ir a Barcelona, y me lo pensé un poco, pero dije que sí por la oportunidad. Claro. Y bueno, ¿y cómo es ese primer día en King? Que llegas allí a Barcelona, además de que estás en una ciudad nueva, pues el principal es tú llegas a una empresa como King, que es una de las, podríamos decir, de las empresas de desarrollo móvil más importantes del mercado. ¿Qué diferencias más importantes encontraste, ¿no? En una empresa como esa? Muchas. ¿Muchas diferencias? Muchas diferencias. Cuéntanos alguna, hombre. Bueno, por ejemplo, se cuida mucho la llegada del usuario, del compañero, del empleado. El onboarding. El onboarding, se hace un onboarding de un día entero en el que hay un proceso muy formal. Todo es muy formal en general. Yo creo que todo tiende a ser formal porque es una empresa de 2.000 empleados, 800 en Barcelona, es la locación más grande. Entonces es cierto que cuidan mucho esos detalles, ¿sabes? Durante un día entero te reúnes con gente de recursos humanos, con gente de tecnología, con gente de gente de tu equipo, te vas con tu equipo a comer, a conocer por primera día para romper un poco así el hielo. Te reúnes con gente de finanzas que te explica tu nómina, cómo va a ser tu nómina, qué parámetros hay dentro de cada nómina, qué beneficios tiene. Entonces es cierto que en empresas pequeñas no tienen que hacerlo porque todo es mucho más familiar, pero sobre todo lo que quieren enfocar es que nada se quede en el tintero, ¿no? En ese onboarding, que al final no te enteres de algo y pase algo. Y cosas que al principio me sorprenden, en la oficina hay muchas fotos en internet, la oficina la verdad que son impresionantes, muy colorida y muy alegre. Y tipo Google y cosas así. Sí. El desayuno, ¿no? Que había un desayuno espectacular al principio con salmón, que me acuerdo que la gente se quejaba porque habían quitado el salmón, había un salmón de otro tipo, no era el salmón que le gustaba antes, y la gente se quejaba. Yo decía, por Dios, pero tenéis salmón. Problemas de millonarios, ¿no? Problemas de millonarios. Problemas del primer mundo. Y la verdad que eso la verdad que sorprendía. Y sobre todo los primeros días yo me acuerdo que hablaba con mis amigos y con mi familia y demás, y decía que me sorprendía el ritmo de trabajo y la seriedad era alta. Y no porque en general la empresa no sea seria, sino que es un trato mucho más cercano. Y como en esta empresa, primero también el tema del idioma, ¿no? Que siempre es una barrera a la hora de tener empatía y de coger confianza. Pero sí, cuando se hablaba de solo un tema, si te sentabas en una reunión y se hablaba de un tema, se hablaba de ese tema. Pues podía quedar fuera y hablar de cualquier tema y de manera extendida. Pero normalmente la seriedad a la hora de enfocar la reunión era bastante alta. Y eso la verdad que me acuerdo que hablaba con mi amigo y decía que acababa agotado los días de la cantidad de reuniones también me llamaba la atención, y el número de gente para un juego. O sea, eso también era... Los equipos, ¿no? El tamaño de los equipos me sorprendió mucho. Cuando me enteré que Candy Crush son 110 personas. 110 personas. Hostia, ¿en serio? Que Soda son 90. ¿Y en ese tamaño estamos hablando de desarrolladores, artistas, a la gente de producción, o estamos hablando de también marketing, estamos hablando de analítica, estamos hablando de otra? Analítica está dentro, pero marketing está fuera. Marketing es un departamento compartido, y
Es un departamento compartido, pero sí, analítica está completamente dentro del equipo, bebe del equipo y de lo que quiere hacer cada equipo. Y eso son cientos de personas con todos los roles. Eso me parece increíble. A mí me sigue pareciendo demasiado grande y demasiado abrumador, cientos de personas, ¿verdad? Pero ya estando dentro, ¿has visto que son necesarias para un producto de esa envergadura? Porque es cierto que Candy Crush, pues, bueno, es uno de los más importantes, ¿no? Siempre está en el top. Entonces, ¿requiere ese número de personas o dices que incluso es sobreestimado, por así decirlo? Candy sí me parece que es sobreestimado. También tiene parte de que se hace en Suecia, se hace en Estocolmo, y la filosofía sueca es muy basada en los valores humanos y apoya mucho que si tu hijo está enfermo o tienes que recogerlo del colegio antes o lo que sea, no hay ningún tipo de problema. Eso pasa en general pasa, y eso es algo genial. Pero allí, a pesar de ser una empresa muy grande y muy profesional, no trata al empleado como tú eres un empleado y aquí tienes que cumplir tus horas. Ajá. La trata en el sentido como muy familiar. Entonces, creo que para un juego como Candy no harían falta tantas personas. Aunque sí creo que haría falta mucho más personas de las que a veces pensamos de que hace falta para poner un juego en el top 50 de ingresos. O sea, Claro. creo que hace falta más gente. Porque desde la experiencia, ¿no? que has estado y cuando llegaste allí, y supongo que en esas entrevistas tuviste que responder muchas preguntas sobre King, tú dirías ¿cuál sería la característica o lo que, desde tu punto de vista, que hizo que King se convirtiera en una de las mayores empresas de juegos mobile? Sobre todo dos cosas. La primera está en el momento adecuado, en el momento adecuado con una cosa de oportunidad. la oportunidad. Time to market, y es cierto que Candy salió en 2012 y el Apple Store empezó en 2008, pero si os acordáis, empezó con Angry Birds, el primer éxito fue Angry Birds, que era un juego premium, y el modelo freemium entró más tarde. Pero sobre todo, King no tuvo el ansia de entrar en la App Store cuando pensaba que ellos no estaban preparados. Entró más tarde, entró en 2012. Eso, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? El entrar cuando tú crees que deben de entrar, y ser que sea una oportunidad para ti, porque es un mercado que está creciente, un mercado emergente. Y la segunda parte, el enfoque a analítica. O sea, cuando King lanzó Candy Crush, de hecho, ellos no se esperaban el éxito, se esperaban éxito, pero no tan grande. Eso creo que era imposible de predecir. Pero sí, el juego había estado en Facebook, Facebook estaba hiper optimizado. El juego estaba tenía una plataforma que ellos llamaban Midas Player, o King, después se llamó King.com o Royal Store, en el que el juego sabía mucho de los usuarios, no solo a nivel analítico, sino a nivel también de emociones y de motivaciones del usuario. Sabían perfectamente lo que el usuario quería. Entonces, cuando lo lanzaron, además de que tuvo un pequeño factor de suerte, pero ellos ya en Facebook y en su plataforma eran un éxito. Entonces, cuando abrieron el juego podía ser un éxito, sobre todo eso, que podía serlo. No es la filosofía del pelotazo, famosa filosofía del pelotazo, sino también el decir, yo estoy preparado, y si viene el éxito, yo voy a estar preparado para ello. Y a nivel de escalabilidad, a nivel de métricas, a nivel de servidores, a nivel de cualquier cosa, este juego, si por lo que sea viene un éxito, el juego está listo. Entonces era la ambición y sobre todo el saber que, el tener esa suerte de que aciertas con el momento. Y la pregunta es, claro, muchas veces tienes la oportunidad, la suerte, muchas veces, como tú dices, no te lo esperas a lo mejor y tienes esa oportunidad y te va bien. Pero desde tu punto de vista, igual que antes, ¿cuál dirías tú que es las principales características que tiene King para seguir estando ahí, para seguir en el top? ¿Qué es lo que hace King para no bajar de ahí? Yo creo que una de las primeras cosas es mucho músculo, en el sentido de si quieren hacer adquisición de usuarios, por ejemplo, marketing, contratan a los mejores, tienen el mejor equipo de adquisición de marketing, ponen muchísimo dinero en marketing, hacen un anuncio en la tele y se gastan no sé cuántos millones de dólares en el anuncio, y eso hace que todo ese músculo hace que te mantengas ahí, que el usuario le recuerde que tú estás ahí. Después también mucho a nivel de marca. O sea, es cierto que se conoce mucho más Candy Crush que King. A lo mejor si le pregunto, mi madre sí porque me fui allí, pero al instante no la conocía, la pobre. Pero sí, todo tiene una consistencia, una coherencia a nivel de marca, de todo con el logo naranja y amarillo, tiene una calidad mínima y se exige mucho a sí mismo. Y estrategia, a pesar de que en el último tiempo la estrategia le está fallando porque quieren lanzar juegos nuevos, pero no pueden. Cuando lanzan un juego nuevo es cierto que no tiene el éxito que ellos esperan, como pasa en los últimos lanzamientos. Ellos siempre Candy ha sido su prioridad.
y Candy es mi prioridad, Candy es mi gallina de los huevos de oro, Claro. y no pienso ni matar a la gallina ni matar a los huevos, Claro. sino que lo voy a cuidar lo máximo que pueda. Y me lo creo, y creo que lo tengo que hacerlo, y creo que lo voy a seguir haciendo. Y no es diversificar en exceso, sino mira, mi apuesta es esta y yo tengo que hacerlo. Ni siquiera centrarte en exceso, pero sí buscar un equilibrio. Porque ¿cuántos juegos en vivo tiene King actualmente? King divide los juegos en varias etapas. Tiene además los juegos que puedan estar en pitch, ¿no? O en la primera fase de conceptualización o prototipo, preproducción, producción y ya el lanzamiento. Pero bueno, el lanzamiento, desde Candy Soda, Jelly, ahora salió el último que salió Friends, Babel 2, bueno, Babel 2 ya está en implementación, pero bueno, Babel 3, mucho juego, Legend of Solgar, un juego Midcore que se lanzó hace poco, muchísimos juegos. Pero los divide sobre todo en juegos que están en live, juegos que están con una cadencia de contenido. Es el concepto de que se introdujo hace tiempo en el App Store, no de los juegos como servicio. Es decir, cada cierto tiempo yo a mi usuario, a mis fans le doy lo que quieren cada cierto tiempo. Juego como servicio, y después están los juegos de mantenimiento, no experimentación. Bueno, los juegos de mantenimiento y juegos de experimentación, perdón. Los juegos de experimentación al final es una filosofía bastante curiosa, y entonces tú como juego en live, en vivo, en mantenimiento, mantenimiento, tú no puedes hacer que el juego asuma muchos riesgos, ¿no? Y si tú quieres hacer, por ejemplo, una feature social, quieres hacer un chat en Candy, tú no puedes asumir ese riesgo. Es muchísimo usuario, el impacto que tiene en los ingresos es bastante alto, entonces no puedes cometer ese riesgo. Entonces lo normal es que en vez de hacerlo en un juego que esté en live, lo hagan en un juego de mantenimiento, un juego mucho más pequeño, que se llama así. Si miras los números, los juegos son muy grandes, pero para King son juegos pequeños. Entonces pruebas esa característica, esa nueva área, la pruebas ahí. Si esa característica triunfa y ves que tiene impacto, la vas escalando a juegos mayores hasta que estés muy probada. Entonces, por último, lo escales a juegos ya con un impacto y que el riesgo lo minimizas. Uh-huh. Al final es una cuestión de impacto y de riesgo. Y entonces aquí, pues, por ejemplo, en experimentación hay juegos como Diamond Digger, Pyramid, Babel 2, Babel 1, Scrappy Dabby. Hay muchos juegos que para otras empresas parecen que son grandes, pero para King los trata como pequeños. Simplemente con respecto a los Candies. Claro, si Candy son 100 y pico, has comentado antes, y la empresa son 2000. Sí. Si en los otros equipos están trabajando 20 personas, pues para ellos es un pequeño proyecto, eso, ¿no? eso. Y después hay una tercera área que incluso sigue con esa filosofía de riesgo e impacto. Y por ejemplo, como tienen su motor interno, motor gráfico interno, lo que ¿Tiene nombre, perdón? Fiction Factory. Fiction Factory, pero creo que no es público. Tiene otro que se llama Default, que sí es público. Ajá. Pero Fiction Factory es el que es interno y no se publica. Y tiene otra área en el que, claro, con cada nueva versión del motor, en vez de probarlo en los juegos, claro, no puedes probar un juego de eso en una nueva versión del motor en un juego tan grande como Candy, sino tienes que probarlo en un juego pequeño, medir que que no afecta ni al performance del juego, que el juego de rendimiento va bien, ni los usuarios se quejan, ni tienes que medir ciertas métricas. Eso lo escalas a los juegos en experimentación, uh-huh, y ya te vas a los juegos live, uh-huh, o mantenimiento a que la nueva versión ya esté para todos disponible. Claro, también la migración es menos costosa de un proyecto más pequeño, ¿no? Por supuesto. Migrar de un proyecto grande si hay demasiados cambios, ¿no? Lo vas puliendo, sí. Vale, y bueno, en King, entonces, ¿en qué proyectos tuviste la oportunidad? Bueno, yo antes de preguntarte eso te diría que, y siguiendo la filosofía un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Tú comentabas antes que habías aprendido a ser productor sobre la marcha, ¿no? En general, haciendo juegos. Entonces, igual no, pero a mí, si estuviera en tu caso, yo poniéndome en tu piel, diría, ostras, me da miedo. Entro en King, tengo un poco de nerviosismo de saber todo lo que tengo que saber. ¿Ibas tranquilo o tenías un poco de nervios de que igual no sé todo lo que hay que hacer para cómo se trabaja en King, una empresa tan importante, ¿no? El famoso síndrome del impostor, ¿no? Claro, no lo sé, te pregunto. Sí, tenía mucho miedo. Sí, la verdad que tenía mucho miedo y muchas dudas, y al principio me acuerdo dirigí alguna reunión y simplemente por ser de distinta manera, como ser las reuniones, o por ser en inglés, me acuerdo que me las preparaba un montón, sudaba muchísimo. Simplemente por forma de trabajarse distinta. La verdad que costaba. Pero Chusa, el
la jefa financiera de Genera, cuando me fui, me dio un consejo que la verdad que me valió mucho, que es que escuchara más que hablara. Y la verdad que me sirvió mucho para tranquilizarme y sobre todo mirar, intentar tener más los brazos abiertos a cualquier cambio, intentar darme mi tiempo para tener un impacto considerable y intentar aprender lo más rápido posible. Lo más rápido posible en el sentido de darme mi tiempo para aprender y no agobiarme, decir, no, en una semana tengo que estar haciéndolo todo lo que pueda, todo lo mejor. Claro. No, mira, yo tengo mi ritmo, claro que quiero aprender, pero mi ritmo es el que es y poco a poco. Claro. Y la verdad que ese consejo de escucha más que hables, la verdad que me sirvió mucho. Y bueno, ¿en qué juegos has estado trabajando durante estos 3 años, ¿no? Que has estado aquí. Sí. ¿En qué juegos has estado trabajando? Estuve empecé en Babel 2, Babel Witch 2 Saga, como juego live, aprendiendo cómo se trabaja aquí en Barcelona, aprendiendo los conceptos, porque es cierto que en cada empresa los conceptos cambian, que es cómo se hace una release, cómo se hace un code to freeze, cómo se hacen distintos tipos de eventos dentro de la producción de un juego, el proceso de producción. Cada empresa cambia, incluso en cada localización cambia, en cada planta cambia. Claro. Y pues, al principio estuve aprendiendo sobre todo en Babel 2 Saga. Después pasé a Babel 3, que eso fue ya para mí ha sido el reto increíble como juego, como producción, como equipo. Éramos un equipo de 53 personas. ¿Y qué duración tiene una producción de ese tipo? Babel 3 estuvo como en producción como 2 años y medio, 3 años. 2 años de producción, sí. ¿De preproducción? Entre preproducción y producción. Wow. Yo entré ya en la producción y la producción fue a lo mejor un año y algo. Sí, yo entré en enero de 2016 y lo lanzamos en febrero de 2017. La verdad que fue apasionante. O sea, aprendí muchísimo, aprendí de cómo gestionar prioridades, de planificar, de cómo llevar reuniones, cómo escuchar a tu equipo, cómo no escuchar a tu equipo, incluso a veces cuando el equipo se pone nervioso, donde tienes que focalizar tu esfuerzo. Y la verdad que Babel 3 y el lanzamiento fue increíble. Fue la verdad que increíble. Entonces fue Babel 3 y después del éxito de Babel 3, que fue un exitazo dentro de King, empecé un juego en prototipo que se llama Brick Wizard, que era un Arkanoid, un estilo de un Arkanoid, un Arkanoid. Empecé a conceptualizar la analogía, ¿no? La similitud entre Babel Witch, Brick Wizard, ¿no? Intentar buscar cómo era un mago que iba viajando por el mundo mágico, él iba con su arco que lo proyectaba con las manos, iba rompiendo y con una bola mágica que tenía, iba rompiendo ladrillos, y la verdad que es bastante espectacular, un juego más arcade. Un juego que rozaba el concepto de ahora hiper casual. Era un juego muchísimo más rápido, mucho más frenético. Y la verdad que fue un reto también apasionante. Fue un reto con un equipo mucho más pequeño. Desde un concepto, yo en Babel 3 cuando entré ya el Babel Shooter en sí, las novedades, los puntos a vender de Babel 3 ya estaban afianzados, ya era más producirlo. Y en este entré en la parte de prototipo, producción, asumir los riesgos del juego. Y fue excepcional también, sí. Al final se canceló por diferentes estrategias de King, que los juegos arcade no encajaban tanto dentro de la estrategia de King, por masa de usuario, tiene mucho más potencia en casual. Y también porque los números no se demostraron que fueran excepcionales, aunque el equipo amaba ese juego como su familia. Y la verdad que fue apasionante, Y comentas que has trabajado entonces en equipos tan grandes como el de Babylon, que eran 50, hasta equipos más pequeños. ¿Qué prefieres trabajar? ¿Con equipos grandes o con equipos pequeños? Todo tiene su reto, ¿eh? Todo tiene su reto y depende de la ambición que tenga, depende de lo que te apetezca en ese momento. También tuve la suerte en Babel 3 de trabajar yo era el productor, era uno de los productores, no era el único, éramos tres productores y cada uno llevaba un área. Entonces, también esa parte de gestión de equipo pequeño la tenías. Pero había mucha parte, la parte de coordinación en la que nos faltaba y entre los 3 productores teníamos que tener una relación muy estrecha. Entonces, la verdad que ahí aprendí mucho, tanto de Juan como de Alex, como de Oriol, los compañeros, aprendí muchísimo de producción. Pero yo soy más de equipos pequeños, en el sentido de, a mí me gusta mucho más estar cerca del equipo, sentir al equipo y sentirme más parte de que creamos algo. Entonces, bueno, todo tiene su momento y su ganas de hacer algo.
Y a ver, para la verdad es que parece todo súper interesante. Nos gustaría que nos contaras un poco más detalles de qué cosas, después de todo este tiempo en King, has aprendido como productor. ¿Qué cosas no llevabas cuando estés en King y qué cosas sí has obtenido una vez que terminas de King? Hombre, la verdad que son bastante lógicas y no a nadie le va a... No es la varita mágica para producir. Si digo esto, dice, bueno, pues ya sé producir. No, ya soy productor, ya sé producir. No es eso. Es más difícil hacerlo y hacerlo bien y ser crítico con eso. Pero para mí lo que tiene clave es pensar en el productor tiene que estar pensando en 2-3 meses en adelante del equipo. Y tiene que también mantener la visión a corto plazo de ser capaz de gestionar el equipo el día a día, quién se dedica a qué, dónde tiene que poner el foco del equipo, la prioridad del equipo. Entonces, esa doble dicotomía, esa doble manera de dualidad, de manera de pensar tengo que pensar a largo plazo, tengo que planificar, o sea, tengo que decir a 3 meses qué va a estar haciendo mi equipo, sin saber lo que va a hacer mañana. Y también a día de hoy ir gestionándolo, y eso es esa doble pata, doble rama de la producción. A mí la verdad que la tengo ahora como muy intrínseca, la tengo como interiorizada en mi cuerpo y ahora en general intento transmitírsela a todos los compañeros que sobre todo intenten pensar a largo plazo porque, y no es simplemente por el ansia de pensar a largo plazo, sino yo siempre lo digo que si yo te digo como equipo qué vamos a estar haciendo de aquí a 3 meses, tú al verlo escrito me podrás decir qué opinas sobre eso, qué opinas sobre ese plan de producción, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y también tú podrás prever cuáles son los siguientes pasos. Y no, hoy me dedico a la tienda, no, hoy nos vamos a poner con la tienda. Y cuando termine la tienda yo te digo, bueno, para ti tienes que hacer una tienda avanzada. ¿No? Que una tienda segmentada que también se hace en los juegos casual. A lo mejor yo no he pensado de primera, yo como desarrollador no he pensado de primera en hacer la segmentada. Si me lo dices todo, podré planificarme yo también y podré prever lo que me vas a decir. A mí es muy de sentido común, pero que haya una persona dedicada, que para mí es un trabajo 100% de todo el día, a pensar qué es lo siguiente, me parece clave en la producción de juegos. Y ahora hemos hablado un poco de cosas importantes a la hora de ser productor de juegos, ¿no? Por así decirlo. También muchas veces se dice que se aprende más de los errores y de los fracasos, ¿no? Que de los aciertos. Entonces, ¿qué cosas dirías que has aprendido en tu carrera? ¿Qué cosas que no se deben hacer cuando eres productor? Buena pregunta. Pues sin embargo, por ejemplo, una cosa que creo que en Brick Wizard fue uno de los fallos, además de esa, de que precisamente esto de no planear a largo plazo, en Brick Wizard nos pasó que iterábamos muy a corto, ¿no? Y hacíamos muchos test, llegamos a hacer 13 test. Con test me refiero a esto típico de soft launch, ¿no? De cuando pones el juego en la tienda para probar las métricas del juego. Hicimos muchísimo y eso consumía muchísimo tiempo. Pero para mí lo que es clave, he aprendido que la preproducción, que parece que de hecho en Brick Wizard no la hicimos y pecamos de eso. Una preproducción en la que tú ya has hecho un prototipo, ¿no? Ya sabes que el juego es divertido. Ya sabes que el juego tiene potencial. Ya sabes que el juego puede lanzarse a la tienda y puede ser un éxito. Porque cuéntanos un poco, en la preproducción se planifica toda la producción del juego, un poco la idea, pero también se hace una especie de vertical slice o algo así, supongo, de de cómo es las mecánicas que va a contener para saber si es divertido o no, y luego se prueba con un grupo de prueba, o cómo lo hacen en King. Sí, en King, sobre todo, ahora está cambiando el proceso como en toda la empresa, porque el mercado también va cambiando, pero básicamente al final todo el tema del pitch, ¿no? El tema de la idea, ¿no? Nace de un estudio de mercado o una oportunidad de mercado, de una oportunidad de negocio, en el que se diga, bueno, pues por ejemplo un área a investigar es el género arcade. El género arcade pensamos que eso lo hacen analistas, lo hacen gente de datos, y después bajo esa idea la toma un equipo y la desarrolla analizando también el mercado, qué puntos pueden ser identificadores de su juego, basado en ese nicho de mercado, en ese género, qué área puede atacar, lo que se llama Unique Select Point, ¿no? O USP o puntos únicos de venta, ¿no?
qué hace tu juego único para que usuarios vengan a jugar tu juego? ¿Por qué un usuario va a abandonar su juego para irse al tuyo? Pues entonces ahí los desarrolla, pero sobre todo sobre papel, ideas conceptuales y demás. Después en prototipo ya itera sobre las mecánicas y le das muchas vueltas a las mecánicas, ya sea en el core o en el meta del juego. Si tu juego es narrativo, pues itera la mecánica narrativa del meta. Y eso es lo que yo digo, también lo hablamos mucho ahora en Genera, que el prototipo te dice qué tienes que hacer, la preproducción el cómo, o sea, de cómo hacerlo, y la producción ya te dice que lo hagas. En el prototipo, ya que sabes qué tienes que hacer, el qué, cuando termines puedes tirarlo a la basura perfectamente porque el código será malo. Para mí el arte en prototipo tiene que ser completamente feo y lo más feo que pueda para que la gente no diga, pues mira, pues esta mecánica vendría bien que fuera un dragón. No, lo más feo que posible, que sea primero que sea divertido, después que hace que eso sea divertido. Entonces el prototipo se encarga mucho de mirar el qué. Después cuando pases a preproducción, identifica qué riesgo tiene el juego a nivel de producción. Cuando digo a nivel de producción me refiero, por ejemplo, un área de riesgo puede ser que nuestro juego es multiplayer y un área puede ser la parte técnica de multiplayer, ¿no? Todo el sistema que necesitamos para hacer el matchmaking, el sistema de las partidas, que no haya fraude y demás. Pues identifica ese riesgo e intenta mitigarlo. Al final, el gran concepto de la preproducción es identifica tu riesgo y mitígalos. Si en arte tú crees que el arte, por supuesto, en preproducción hay que atacarlo. La base del código también, y como tú bien decías, la salida de la preproducción para mí tiene que ser una vertical slice, lo mínimo que tú creas que mitiga esos riesgos, con las herramientas que hayas construido en preproducción. Si tu juego se basa en niveles tras de otro, y te hace falta una herramienta para crear niveles, créala ahí. No la crees cuando necesites hacer 40 niveles. Eso va a ser un error. Entonces, cuando ya has terminado la preproducción con esa vertical slide, la puedes validar con usuario, o la puedes validar internamente con tus compañeros, la puedes hacer con un focus group externamente. Ponte a producirlo, ya hazlo. Ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo hacerlo, ya ve haciendo sistemas, ve haciendo contenido, ve haciendo cinemáticas, si tienes que hacer cinemáticas, ve haciendo todo el arte que tengas que hacer, pero ya sabes cómo tienes que hacerlo y cómo atacarlo, y ya después lanzarlo. Y la pregunta también, como normalmente has estado desarrollando juegos para móviles, ¿siempre has utilizado un modelo de negocio como free to play o has trabajado en diferentes modelos de negocio en cuanto a juegos producidos? En King siempre son juegos freemium y no hemos pasado en otro modelo de negocio. Pero es cierto que dentro de los juegos freemium hay como mucha estrategia. Y bueno, siempre está la mágica fórmula de si tu LTV, ¿no? El dinero que obtienes por usuario es mayor que lo que te cuesta un usuario, por el juego triunfará. Pero esa curva del LTV, depende de tu juego, cambia, ¿no? Y hay juegos que van a retención, yo mi juego quiero que retenga muchísimo. Y que yo al usuario no voy a hacer que monetice mucho, pero mi juego va a ser el más divertido del mundo. Y hasta al contrario, juegos que, mira, yo cuando entro, yo voy a ser sincero con mi usuario, y yo le digo cómo va a ser mi juego y de qué va. No, un clásico Netball Pool, ¿no? Un juego de billar y demás. Yo no engaño, mi juego es player versus player, y si te quieres quedar, quédate. Entonces, ese juego no retiene, pero a la larga monetiza porque se quieren los usuarios más fieles. Entonces, la verdad que dentro de Freemium hay distintas estrategias, distintos modelos, y en los distintos juegos que he trabajado, sí, cada juego apostaba por una estrategia diferente. Uh-huh. Y todo tu pilar y todo tu riesgo tienes que basarlo en eso, diferentes estrategias que tú quieras apostar. Es complejo. ¿Y qué opinas, Alex, de la idea de que al principio los juegos, ¿no? En mobile eran premium? Después aparecieron todas estas vertientes de freemium que estás comentando. ¿Qué opinas sobre los juegos premium? ¿Terminarán desapareciendo? ¿O crees que no, que siempre tiene un nicho para ellos? Creo que siempre hay mucha teoría de que los juegos premium acabarán perdiéndose y acabarán toda la App Store acabará siendo, o la App Store, incluso cualquier tema de cualquier tienda acabará solo siendo freemium. Pero yo no creo que tienen su nicho, creo que tienen su romanticismo, creo que también abren la puerta a un desarrollador que el contenido no lo hace como un servicio, sino que es más, mira, aquí está mi juego, llevo muchísimo tiempo trabajando en él,
apóyame, aquí lo tienes, si te gusta seguir haciendo una segunda parte o una tercera parte. Creo que siempre van a tener su nicho de mercado y creo perfectamente en ellos. Porque también por ejemplo, en mi caso, una cosa interesante que tiene un juego premium es que tú decides jugarlo más o menos tiempo y sabes que lo que te va a ofrecer en ningún momento hay nada de que te quiere vender algo más, sino que ya lo has comprado, ya lo has adquirido y ya no vas a aparecer esos metajuegos, no van a aparecer todas esas cosas, sino vas a jugar a lo que es el core del juego, por así decirlo, y la experiencia que te quiere ofrecer el desarrollador. Eso parece interesante. Sí, claro, siempre como mucha gente lo dice, ¿no? Que son más sinceros, ¿no? Voy de frente, yo soy así, si me quiere, si la reseña, si los comentarios, si el boca a boca, si la viralidad del juego es alta, la gente empezará a comprarlo, pero me parece muy complejo, ¿eh? A mí que es verdad que mi modelo mental a la hora de hacer un juego es mucho más poca premium me parece que tiene muchísima complejidad y a la hora de enfocarlo. Posiblemente no, los premium sí es cierto que posiblemente sean mucho más rentables que los premium. Sí, clarísimamente. Eso es algo, creo que... Sí, clarísimamente. Por eso creo que la mayoría de las empresas están tendiendo a este nuevo modelo, ¿no? Claro. Incluso en consola, como hablábamos al principio, ¿no? Sí, casos como el Hollow Knight o... Yo, por ejemplo, comprando Hollow Knight había leído muchas reseñas, confiaba perfectamente en el juego y en ningún momento me siento ni engañado, ni me siento frustrado porque tengo que esperar 2 días para jugar el siguiente mapa o algo así. No. El juego es claro al principio, me enseña su carta, yo lo compro y también el modelo premium creo que ha evolucionado también a juegos muchísimo más baratos y creo también de una calidad, la calidad creo que se ha mantenido. A lo mejor son más cortos en durabilidad, pero no son aquellos, a lo mejor no los juegos AAA, ¿no? Pero un juego como Hollow Knight, creo que sí costaba 15 euros o algo así cuando lo compré. Es algo bastante asequible y creo que nadie se sentirá engañado por un juego de este. La verdad que me fascina ese mundo también. ¿Y dónde crees tú que estará la innovación a partir de ahora? Es decir, ¿aparecerán nuevos modelos de negocio para juegos móviles? Si la supiera, no la diría. Creo que no te la diría. No, menos delante siempre la negaría que lo hubiera dicho. Pero hay una apuesta muy fuerte de las tiendas por la suscripción. Es cierto que la suscripción funciona mucho con aplicaciones, ya sea aplicaciones periódico, aplicaciones de noticias, no, aplicaciones sociales como ya sea como Tinder o como cualquier aplicación de licoteo, o con aplicaciones como Spotify de contenido o Netflix. Funciona muy bien la suscripción, pero sé de buena tinta que las 2 grandes plataformas tienen mucho apetito porque la suscripción funcione. Y creo que por un lado creo que los juegos casual con la suscripción chocan un poco, pero sin embargo creo que los juegos midcore o hardcore de móviles, aunque sean de móviles, algún día se adoptarán este modelo de negocio y creo que falta alguien que encuentre la tecla, que encuentre el concepto, que encuentre lo que tiene que darle al usuario para que este modelo de negocio triunfe y creo que triunfará. Y bueno, y ahora para ir terminando, una de las cosas que siempre he preguntado, que nos parece muy interesante y sobre todo con el punto de vista que tienes de productor, la industria española, aunque de videojuegos, aunque es cierto que va mejorando y cada vez hay más empresas, cada vez más cosas, ¿qué factores dirías tú que hacen falta o que has detectado tú en tu etapa profesional que hacen falta para que siga evolucionando, siga mejorando, más grandes estudios como King o Electronic Arts también, que ahora están en Madrid, o Ubisoft también en Barcelona, que estudios se vengan aquí a hacer producciones aquí en España? ¿Qué opinas? Hombre, creo que hace falta de varias cosas, pero bueno, la primera y la más grave y creo que la más con más impacto tendría sería apoyo por parte de las instituciones. Cuando conocí a la chica de Cuphead, estuve hablando con la gente de la embajada fue en la Game Lab de Barcelona. Estoy hablando con la gente de la embajada canadiense y te comentaba cómo ellos lo llaman comarca, no me acuerdo cómo lo llaman, pero cada área, cada región de Canadá tiene un presupuesto destinado a la industria del videojuego. Y se lo creen. O sea, creen que eso va a tener un impacto. Y que el negocio es un negocio sostenible, que no es el ladrillo, no es un combustible que se pueda acabar, sino es una industria realmente que está ahí y que da mucho dinero. Entonces apoya mucho a las empresas o a empresas pequeñas que quieran formar
gente que quiere montar su estudio pequeño, lo apoya con subvenciones, con distintos tipos de ayuda, te da plataformas para tú poder crear tu empresa. Entonces creo que apoyo no solo económico, sino apoyo a nivel institucional de a esa gente que quiere empezar en el mundo del juego y no sabe cómo, formación, creo que haría mucha falta. Y creo que en España tenemos que crear, y parte y gracias a vosotros y muchas iniciativas como esta, creo que hay que crear mucho ecosistema dentro de España. Barcelona es un ecosistema bastante grande, hay muchas empresas, como tú decías. En Madrid durante un tiempo las hubo, ahora hay menos, pero parece que vuelva a crecer. En Sevilla queremos crear un gran ecosistema de empresas de juegos, y creo que España a nivel estatal tendría que creerse más que la industria del videojuego, una industria como tal, como lo puede ser la industria del cine, que tiene muchísimas subvenciones, o la industria del ladrillo, o cualquier industria. Creo que creérnoslo, al fin y al cabo. Vale, bueno, pues terminamos con la pregunta de que, como hemos comentado, ¿no? Has estado 3 años de productor en King y de repente algo te dice que abandonas King y vuelves a Genera Mobile. Los principales motivos que te han hecho tomar esa decisión, un proyecto interesante aquí en Genera, o tu vida o amigos, ¿cuáles serían los motivos principales por los que decides irte de aquí? Muchos. Y bueno, el primero desde King, pues el estar en una empresa grande pues tiene sus cosas buenas y cosas malas. Sus cosas buenas, verdad que aprende muchísimo, la gente con la que trabaja. La gente que había estado en muchísimas empresas, y no simplemente que fueran con más talento o menos talento, sino que siempre había estado en muchísimas empresas y tiene muchísima experiencia. Gente que había estado en Péndulo trabajando en comandos, gente que llevaba muchísimas vueltas. Conocí a un tío de Rockstar que había trabajado en Red Dead 2 haciendo efectos. Es increíble. O sea, el nivel tiene esa parte buena, pero la parte negativa que yo echaba muchísimo de menos el trabajar a nivel empresarial como una familia. O sea, no que sí, verdad que en el estudio en el que trabajaba éramos como 100 personas y me sentía muy cómodo y tenía muchísimos amigos allí. Pero a nivel de empresa, estar con el CEO o estar con otra persona era con una persona que te imponía. Tu relación con él no era clave. Aquí yo hablo con Chusa, como decía antes, o hablo con Josemi, o hablo con cualquiera y le puedo decir, tío, esto tenemos que cambiarlo, tenemos que tirar por aquí. Entonces, a nivel de impacto, yo quería volver a una empresa pequeña en la que pudiera tener impacto. Eso por un lado. Después por volver a trabajar con la gente de aquí, porque son gente que la admiro muchísimo y que tiene muchísimo talento, y quería que todos los conocimientos que yo he adquirido transmitírselo a ellos y que pudiéramos crecer juntos. La tercera pata también sería, es lo que te decía antes, el ecosistema. Me considero andaluz, me considero brasileño, gaditano y andaluz, en ese orden. Y sueño con crear un impacto, con tener un ecosistema en Sevilla. Y no hace falta que Genera crezca, sino que es lo que digo siempre, que en el edificio de enfrente se crea una empresa de videojuegos parecida a Genera, pero que podamos intercambiar ideas, que podamos nutrirnos, que haya una GDC en Sevilla, no sé, me lo imagino dentro de unos años. Entonces yo quiero que Andalucía crezca y que Sevilla crezca. Entonces esa sería como la tercera rama. Y la cuarta, y no sé, no tienen un orden claro, pero la cuarta sería el estar cerca de mi familia, cerca de mi gente, cerca de mi tierra, al fin y al cabo. Claro. Pues muy bien, Alex. La verdad es que muy guay con la entrevista. La verdad es que hemos estado muy bien. Hay que decir que Adrián ha estado un poco ausente porque ha tenido algunos problemas de tos, por así decirlo. Y bueno, en principio, pues muy a gusto la entrevista. Yo espero que hayas estado también cómodo. Lo intentamos. Y muy interesante todo lo que cuentas y el rol de productor, ¿no? También siempre intentamos traernos personas de diferentes roles. Creemos que es interesante, no solo como hemos hablado antes, lo típico, ¿no? Un desarrollador, un artista, sino que también venga gente de producción, gente de marketing o gente de analítica o de QA, porque son roles absolutamente necesarios para la producción de un videojuego, y de todos aprendemos un poquito, ¿no? Porque al final somos gente de diferentes ramas, por así decirlo, que tenemos que entendernos. Entonces es muy interesante conocer, ¿no? También ese punto de vista. En tu caso, para nosotros es súper fácil, ¿no? Comunicarnos contigo porque vienes de nuestra rama, ¿no? De la rama de desarrollo. Pero sí, ha sido muy interesante la charla. Y bueno, pues en principio hasta aquí el programa de hoy.
Hoy hago yo la parte final, ya que Adri no puede. Pues como siempre, nos podéis buscar en redes sociales como tecnología.com, en Facebook como La Tecnología, en Twitter, y nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y nada más, pues un saludo a todos. Nada, yo deciros que muchas gracias por invitarme a esta horita que hemos estado aquí charlando. La verdad que me gustó, y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos y intentemos ayudarnos entre todos. Por último, Adri, ¿te animas a decir algo o qué? Pues nada, pido disculpas por el ataque de tos repentina. La verdad que llevo todo el día bastante mejor, pero desde que he llegado aquí pues estoy casi muriéndome. Así que nada, Jorge, muchísimas gracias por llevar Nada, hombre, fíjate. tú solo todas las preguntas y pues nada, pues he estado aquí escuchando de manera pasiva. Por lo menos he aprendido cositas. Claro que sí, hombre. Pues nada más, un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.